de que en el artículo 6 hemos suprimido la palabra detectar, porque es demasiado subjetivo y si no detecta evidentemente va preso. Y ha quedado como administrativa y penal de atender y denunciar. Igualmente aceptamos la propuesta de la congresista Julia Tevez, Casio Guaire y Lescano de incluir la responsabilidad de las instituciones educativas contenida en el proyecto de ley número 2648 y 2731. Eso es todo, señor presidente. Tiene que hacernos llegar el texto final, congresista Mora. Presidente, había olvidado un aporte de la congresista Cecilia Tait, que es lógico porque solamente se le da responsabilidad a los docentes y auxiliares para hacer estas denuncias, facultar al mismo agraviado, es decir, el estudiante, que sea también el que pueda presentar su denuncia ante el CONAI. Vamos a presentar la propuesta integral a la presidencia, señor presidente. Congresista Mora, le pido una interrupción el congresista Bengolea y el congresista Yatas. Congresista Bengolea, sí. Si usted lo espera, presidente. Les agradezco mucho. Presidente, a través suyo para insistir con la presidencia de la comisión en dos preguntas. Primero, ¿cuál es la responsabilidad penal? ¿Por qué se insiste en responsabilidad penal cuando esta no está tipificada para todos los casos? Yo puedo entender que puede haber una omisión de denuncia cuando se trata de un delito, por ejemplo, hay violación. Eso es omisión de denuncia, artículo 407 del Código Penal. Ahí podemos hablar de responsabilidad penal. Pero cuando se trata de una figura distinta que no tiene tipificación penal, ¿de qué responsabilidad penal hablamos? O sea, me parece que hay un problema serio. Y lo segundo, insisto otra vez, quisiera por favor que quede clara la referencia. Estamos diciendo en el último párrafo de ese artículo que con la sola denuncia, presidente, con la sola denuncia, el director del medio podrá en ese momento separarlo del aula. No podrá, tendrá, ¿no es cierto? Tendrá que separarlo del aula sin goce de haber, con la sola denuncia. Estamos convirtiendo a todos los directores del país en jueces que con la sola denuncia determinan que un maestro sale del aula y sin goce de haber. Hasta la salida del aula puedo decir, puede ser, porque primero prima el derecho del niño, vaya, ok, pero sin goce de haber, en tanto termina un proceso largo. El director tendrá que tomar esa decisión. Me da la impresión que esto también habría que revisarlo. Pero más me preocupa lo primero, presidente, porque insisto que violamos la ley Cherta. ¿De qué responsabilidad penal estamos hablando? Gracias, presidente. Muchas gracias. Congresista Mora. Le había pedido el congresista Yatas una segunda interrupción. Congresista Yatas, sí. Presidente, yo quiero insistir en mi petición que había hecho respecto al agregado del último párrafo del artículo 9 del proyecto. Nosotros habíamos hecho la siguiente observación, presente, que el instituto solamente se le daba, en este caso al Indecopi, solamente se le daba atribuciones de supervisar, ¿no? El agregado consiste, presidente, en lo siguiente. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, realiza la supervisión, fiscalización y sanción del cumplimiento de aquellas obligaciones contenidas en la presente ley, vinculadas al deber de idoneidad e información establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor presente. Esto es el pedido que reitero, presidente, para que se tenga en cuenta, implica el agregado de dos términos, fiscalización y sanción presente. Muchas gracias. Finalmente, congresista Mora. Presidente, la sugerencia del congresista Bengolea se ha tomado en cuenta en el sentido de que en el artículo 6, los docentes y los miembros del personal auxiliar de la institución educativa, se ha incluido también a los mismos agraviados también, tienen la obligación bajo responsabilidad administrativa y penal cuando corresponda, porque no todos los casos pueden ser de naturaleza penal. Y asimismo se ha quitado la palabra detectar a propuesta del mismo congresista Bengolea. Con relación al artículo 14 que se ha incorporado, debo mencionar que se habla
de las obligaciones que se señalan en los artículos 3, 11 y 13 a cargo de las instituciones educativas privadas. Son sancionadas bajo las normas del Código de Protección de Defensa del Consumidor, Ley 29571, por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi. En las instituciones públicas, estos incumplimientos son sancionados bajo las normas que dicta el Ministerio de Educación. Eso es todo, señor presidente. Congresista Mora, excepcionalmente la congresista León le pide una interrupción. Presidente. Congresista León. Ya está. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mora. Yo creo que básicamente estamos coincidiendo con todo lo incorporado en el nuevo texto leído por el congresista Mora, actual presidente de la Comisión de Educación. Pero lo más importante en este caso es que el Ministerio de Economía y Finanzas dé el presupuesto necesario y autorice sobre todo al Ministerio de Educación para que se pueda nombrar a este personal psicológico. De lo contrario, esto va a quedar como ley muerta y no va a tener ningún sentido. Necesitamos que se incorporen los profesionales de trabajo social, antropología, psicología, etcétera, para que nos ayuden y se encarguen en la tarea de prevención de la violencia y acoso entre estudiantes de nuestros centros educativos. Existe el personal suficiente, porque sabemos que tenemos 38.000 locales escolares de educación básica pública en el país entre primaria y secundaria, y el Colegio de Psicólogos de Perú cuenta con 19.000 agremiados. Asimismo, en nuestras universidades tenemos cerca de 21.000 estudiantes de esta carrera profesional. Es decir, si bien tenemos déficit, todavía tenemos suficiente cantidad de centros educativos que pueden ser cubiertos por personal psicológico, pero si ya contamos con opinión contraria del Ministerio de Economía y Finanzas, vamos a ver que esto va a quedar en saco roto. Entonces, por eso creo que es importante que se incorpore un artículo exigiendo la obligatoriedad del cumplimiento de estas normas al Ministerio de Economía y Finanzas con sanción en caso no lo vayan a cumplir, porque vemos muchas leyes que no se cumplen y no pasa absolutamente nada. Simplemente el Ministerio de Economía y Finanzas no le interesa lo que digan las leyes que da el Congreso, no las cumple y no les pasa absolutamente nada. Entonces creo que eso es importante que se incorpore en un articulado, o en todo caso estar fiscalizantes en este sentido. Muchas gracias, presidente. Congresista Mora, ¿ya tiene el texto final? Presidente, pido un cuarto intermedio para coordinar todo esto y posteriormente presentarle dentro de unos minutos el texto final para su votación. Quiero recordar que para mañana a las 10 se ha citado a comisión permanente, a las 11, y citamos, se están cursando las citaciones de acuerdo al reglamento del Congreso al Pleno a las 2:30 de la mañana para la presencia de la señora ministra, conforme a lo solicitado por varios congresistas. Siguiente proyecto. Proyectos pendientes de segunda votación de la Comisión de Salud. Proyecto de ley 4697, actualizado 1077, 1104 y 1156. Se proponen medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud de la exposición prolongada a la radiación solar. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio presentado por la Comisión de Salud, recaído en los proyectos de ley 4697, actualizado 1077, 1104 y 1156, aprobado en la sesión del 12 de septiembre de 2013, por el que se proponen medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud de la exposición prolongada a la radiación solar. Tiene la palabra el congresista Irupaía Montes, vicepresidente de la Comisión de Salud, hasta por 10 minutos.
Aló. Bien, gracias, señor presidente. Con respecto al proyecto de ley 4697 actualizado, el 1077, el 1104 y el 1156, se propone medidas preventivas sobre radiación solar. La iniciativa en cuanto al dictamen recaído en los proyectos, como dije, de la ley 4697, 1077, 1104 y 1156, con un texto sustitutorio por el cual se propone la ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud a la exposición prolongada a la radiación solar. Punto. Señor presidente, como ya se ha debatido esto y tiene conocimiento todo el Pleno sobre este problema, yo solicito el voto. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. No habiéndose inscrito ningún señor congresista para el rol de oradores, tiene la palabra nuevamente el congresista Irupaía, vicepresidente de la Comisión de Salud. Gracias, señor presidente. Solicito el voto, por favor. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Tal como lo ha anunciado el segundo vicepresidente del Parlamento, Luis Iberico Núñez, se procede a registrar la asistencia de los congresistas presentes en el hemiciclo a fin de realizar la posterior votación del texto sustitutorio del proyecto de ley que modifica la norma 29.719, a través de la cual se promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas. El objetivo es establecer mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar, rehabilitar y erradicar la violencia, así como el hostigamiento y la intimidación, además de cualquier acto considerado como acoso entre los miembros de la comunidad educativa, en especial de las y los estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas de educación básica, educación tecnoproductiva, institutos y escuelas de educación superior. Esta ley regula la prohibición del acoso y la violencia en cualquiera de sus modalidades entre los miembros de la comunidad educativa, en especial de las y los estudiantes entre sí, que provoca maltrato psicológico, verbal o físico. Sírvase marcar su asistencia, señores congresistas. Para la salud. Debido a la exposición prolongada a la radiación solar. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada.
Han registrado su asistencia 79 señores parlamentarios. Se va al voto. Se va a declarar el cierre de la votación. Les solicito a los señores parlamentarios mirar la pizarra electrónica para confirmar si sus votos están expresados. A ver, congresista Cárdenas, Condori, Espinosa, Belaunde, Galarreta, Lescano. Votación cerrada. Han votado a favor 74 congresistas, en contra 0, una abstención. Más Reinaga, verde. Cárdenas, verde. Benítez, verde. Tait, verde. Portugal, verde. Belaunde, ámbar. Gagó, verde. Hacha, verde. Total 81 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 4697 actualizado, 1077, 1104 y 1156. Siguiente proyecto. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de ley pendiente de segunda votación. Proyecto de ley 364. Se propone autorizar la regularización de la situación migratoria de los extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2011 mediante otorgamiento de visa temporal de residente. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio presentado por la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de ley 364, aprobado en la sesión del 16 de mayo de 2013 del periodo anual de sesiones 2012-2013, por el que se propone la ley que establece el procedimiento que regulariza la residencia de extranjeros en situación migratoria irregular. Tiene la palabra el congresista Carrillo Cabero, presidente de la Comisión Nacional de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Señor presidente, señores congresistas,
La presente iniciativa propone establecer el procedimiento que regulariza la residencia de extranjeros en situación migratoria irregular que ingresaron al país hasta el 31 de diciembre de 2011 mediante una visa temporal o residencia bajo una determinada calidad migratoria. Sin embargo, quiero formular las siguientes expresiones. En el numeral 4.2.5 dice consulta, debe decir consular. Este error ha sido de tipo material. 2. En el artículo 4 hay que sustituir copia por fotocopia para uniformizar la terminología. 3. Donde dice Dirección General de Migraciones y Naturalización, DIGEMIN, debe decir Superintendencia Nacional de Migraciones, de conformidad con el decreto legislativo 1130 que crea la Superintendencia Nacional de Migraciones. Por lo expuesto, señor presidente, señores congresistas, les solicito nos apoyen con su voto, ya que se busca solucionar la problemática de los residentes extranjeros en el país que se encuentran en situación irregular. Muchas gracias. Remita, por favor, señor congresista, el texto. Se ha concluido la sustentación y se da inicio al debate. Tiene la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias. Primero quiero decir que lo que se está mandando acá es la relación de lo que hemos estado presente. Lo que nos están adjuntando acá es cómo hemos votado. Este es un proyecto de ley, presidente, este es un proyecto de ley que se vio en un determinado momento por la migración que una congresista acá de la bancada de Fujimori presentó. Tenemos más de 600 colombianos irregulares, ¿los vamos a regularizar? Presidente, en el Perú hay sicariato, narcotráfico, secuestro, feminicidio, hay de todo. Y gran parte también originado por extranjeros acá. Esta es una ley que está siendo camuflada. Yo les pediría que realmente se fijen, reflexionen, se ha mandado, se ha devuelto, ha regresado, porque no podemos ni con lo que tenemos dentro de nuestro propio país para encima asumir a extranjeros y regularizarlos, cuando en Estados Unidos están llorando y rogando y suplicando para que los reconozcan. Como me tratas, te trato. Pero esto me parece inaceptable, presidente, solo que yo estoy equivocada. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro congresista desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Defensa. Solicito que vayamos al voto, señor presidente. Estamos aguardando el texto, señores parlamentarios. Les ruego un poquito de paciencia. ¿Algún aporte del congresista Martín Belaúnde? No podemos abrir el debate, ¿eh? Ya se concluyó. Se dará lectura a las modificaciones que son de carácter formal que nos ha remitido el presidente de la comisión. De lectura, relator. Modificaciones al texto aprobado en primera votación el 16 de mayo de 2013. En el artículo 4. La solicitud de regularización migratoria se presenta ante la Superintendencia Nacional de Migraciones, adjuntando los documentos siguientes. 4.1, 4.1.4. Dice, fotocopia, fedateada o legalizada notarialmente del pasaporte o documento nacional de identidad del solicitante expedido por la autoridad competente. 4.2.5. Acta, partida o certificado de nacimiento del menor en original o fotocopia fedateada o legalizada notarialmente donde se acredite a la madre y o al padre
Este documento debe estar legalizado por el consulado o representación consular del Perú en el país de emisión, el Ministerio de Relaciones Exteriores o apostillada, debidamente traducida por traductor oficial. Artículo 6. Regularización. La Superintendencia Nacional de Migraciones le entrega al extranjero solicitante que cumpla con presentar todos los requisitos para la regularización migratoria, una visa de residente por el plazo máximo de 2 años con la calidad migratoria de trabajador, WRA, o independiente profesional, IPA, o familiar residente, según sea el caso, a solicitud de parte, es prorrogable anualmente al vencimiento, previo cumplimiento de los requisitos contenidos en la legislación de la materia. Después de aprobada la visa de residente, se inscribe en el Registro Central de Extranjería y se expide el carnet de extranjería previo cumplimiento de los requisitos contenidos en el TUPA y el pago de los derechos de trámite y tasa migratoria. Artículo 7. Reserva. El Perú, a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones, se reserva el derecho de rechazar justificadamente la visa de residente al solicitante si considera que su presencia es inconveniente a sus intereses soberanos o afecten la seguridad nacional o el orden interno, en base a los antecedentes y a la información proporcionada por la Interpol, el Poder Judicial u otras entidades. Sírvanse, señores congresistas, marcar asistencia para proceder a la votación. Se va a proceder al cierre de asistencia. Gracias para mañana. Elsie, ¿te puedes hablar? Háblale a... Avanza, ¿no? Sí. Bien, en estos momentos la representación nacional procede a registrar su asistencia cerrada a fin de realizar la posterior votación del proyecto de ley 364. Sería la segunda votación de este documento que plantea autorizar la regularización de la situación migratoria de los extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional hasta el 31 de diciembre del 2011 mediante el otorgamiento de visa temporal de residente. Queda arriba. Viene a explicar el viaje del presidente a Tailandia con una escala que usted nos organizó en Francia. Ajá, ya, gracias.
Se va a cerrar votación. Congresistas Sabugatás, Espinosa Cruz, Gastañaduy, Rimarachín, Acuña Peralta, Belaúnde, Capuñay, Tait Villacorta, Velázquez Quesquén, Lescano. Sírvanse por favor a expresar su voto. Votación cerrada. Han votado a favor 70 congresistas, en contra 4, abstenciones 2. Más Canches, Verde, Rivas, Verde, Capuñay, Verde, Hacha, Verde, Condori, Verde, Benítez, Verde, Eguren, Rojo, Velázquez, Quesquén, Verde. En total son 77 votos a favor, 5 votos en contra y 2 abstenciones. Ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 364. Siguiente proyecto. Proyecto pendiente de segunda votación de la Comisión de Justicia. Proyecto de ley 2645. Se propone fijar las reglas de aplicación temporal relacionadas a beneficios penitenciarios. De conformidad con la parte pertinente del artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, se inicia el debate para la segunda votación del texto sustitutorio presentado por la Comisión de Justicia, recaído en el proyecto de ley 2645, aprobado en la sesión del 12 de septiembre de 2013, por el que se propone fijar las reglas de aplicación temporal relacionadas a beneficios penitenciarios. Tiene la palabra el congresista Eguren, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. No pretendo utilizar los 10 minutos porque este tema ya ha sido debatido ampliamente. De lo que se pretende es evitar que las leyes 30054, 30068, 30076 y 30077 rompan con el ordenamiento jurídico y tengan un efecto retroactivo, perjudicando a los internos, a los condenados que han venido haciendo el esfuerzo pertinente de acuerdo a predictibilidad y a reglas de juego y a normas establecidas para aplicar a beneficios penitenciarios. Por error o imprecisión no se consideró ello y se ha quebrado este derecho que tienen los internos de acceder a beneficios penitenciarios. Se cuenta con las opiniones de todos los actores favorables, desde la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, el INPE, etcétera, señor presidente. Este es un tema meramente de no permitir una retroactividad perjudicando a los internos en primer lugar, un tema de seguridad jurídica y obviamente hasta un tema de humanidad. Eso es todo, señor presidente, y le solicito ponga a consulta de los señores parlamentarios la segunda votación. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez. Sí, presidente, gracias. Como habíamos señalado el 12 de septiembre, cuando se nos trajo este proyecto que se presentó ese mismo día, que se exoneró ese mismo día y que se aprobó ese mismo día, señor presidente, felizmente con algunas modificaciones que nosotros solicitamos. Esta norma en el fondo es buena. ¿Por qué? Porque restablece lo que la maldad de la persecución destruyó como garantía de la no retroactividad maligna en materia penal. Garantía que se refiere no solamente a la pena, sino también al proceso y a los beneficios. Esa garantía se rompió el año 2002 con el propósito de perseguir, sobre todo a los funcionarios
inocentes y a los culpables en buena hora que se les castigue, pero también con las garantías de la no retroactividad maligna, pero sobre todo se quiso perseguir a los inocentes. Entonces, señor presidente, con esta ley se reconoce, y con lo que ha resuelto recientemente el Tribunal Constitucional al excluir y reconocer lo que el propio Estatuto de Roma sobre los delitos de lesa humanidad señala, que la ley rige en adelante y que los delitos cometidos se juzgan con las normas que estaban vigentes al momento en que se cometió el delito, no con leyes posteriores, salvo que la ley posterior sea más benévola. Entonces, no hay duda que este proyecto en el fondo es bueno, pero que quede muy claro, señor presidente, que estamos avanzando respecto de situaciones no muy alejadas en el tiempo que sucedieron en el Perú, en contra de todas las garantías, en contra de lo que señalaba y señala la Constitución política y en contra de lo que señalan los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Vamos a votar, obviamente, a favor de esta norma, porque el contenido es bueno, más allá de a quienes se puede aplicar y cuál sea la voluntad que ha inspirado a quienes han presentado el proyecto. Yo confío en que lo que ha inspirado a la bancada que presentó este proyecto es restablecer el principio de la no retroactividad maligna en materia penal, señor presidente. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Yo quería preguntar, porque esta propuesta de ley la hemos visto la vez pasada, y acá lo que entramos en una situación realmente de saber qué es lo que a quién estamos liberando. O sea, la ley no es retroactiva, lo sabemos, ninguna ley es retroactiva en general, pero en un país en el que vivimos con tanta delincuencia y con tanto, o sea, como hay una saturación en las cárceles, o sea, todos aquellos que comenzaron su proceso para tener estos beneficios no van a ser afectados. ¿Qué sabemos nosotros de eso? O sea, eso lo maneja el Poder Judicial, el INPE, ¿quién lo maneja? Pero estamos en un problema de seguridad ciudadana que el gobierno no es capaz de dar pico en bola hasta ahora, el día de hoy. Pero sí tienen iniciativa para presentar cómo sacar a la gente de la cárcel porque está en un proceso de reivindicación. Entonces, ¿cómo hacemos cómo damos la lucha contra la delincuencia? ¿Contra qué? O sea, ¿a santo de qué? ¿Por qué? Porque han hecho un proceso para determinar beneficios. Eso es lo que estamos haciendo, porque no hay cárceles, no las han construido ni siquiera en el gobierno pasado. Por lo tanto, como están 1.000 presos por mes, o sea, 12.000 presos al año, eso es lo que tenemos. Por lo tanto, hay que empezar a sacar gente. ¿Para qué? ¿Van a encontrar trabajo? ¿Van a estar en un sitio? ¿Van a encontrar una resocialización fuera? ¿En qué estamos? Y encima acaban de aprobar una ley para regularizar a todos los extranjeros que están en este país. Bonita figura para la seguridad ciudadana, presidente. Gracias. Gracias. La palabra para el congresista Chejade. Gracias, señor presidente. Presidente, nos alegra que los amigos de la bancada de oposición de Fuerza Popular, dentro de esta evaluación que han hecho, hayan reflexionado y el día de hoy nos acompañen con un proyecto de ley. Me dio una interrupción la congresista Chávez, presidente. Congresista Marta Chávez, tiene usted uso de la interrupción. Presidente, gracias, congresista Chejade. Desde el momento quiero señalarle que nosotros nunca nos opusimos al fondo de este proyecto por las mismas razones que hoy he repetido. No hemos reflexionado sobre el fondo. Lo que nosotros protestamos y no estamos dispuestos a pasar en silencio es que se presente un proyecto un día, el día jueves, ese día se exonere de dictamen y ese día se apruebe. Eso no. Por eso, la reflexión ya no cabe en el sentido que usted la señala con todo respeto y por medio de la presidencia, porque ya estamos en segunda votación, pero sobre el fondo siempre nos manifestamos a favor e inclusive hicimos alguna salvedad que ha mejorado el texto del proyecto. Por lo tanto, no hay que cambiarle el sentido a las cosas. Gracias. Continúe, congresista Chejade. Gracias, presidente. En todo caso, me alegra doblemente la exposición de la congresista Marta Chávez. Presidente, esto en algún momento se trató de tener una connotación política, que era una ley con nombre propio, y es verdad que no es así, nunca fue así. Este proyecto de ley trata de salvar que se conculque la violación del derecho constitucional
del debido proceso, pero fundamentalmente, como bien se ha dicho, no puede existir el principio de la retroactividad maligna que va en contra de la Carta Magna, que finalmente, presidente, es la ley de leyes. Por lo tanto, habían muchos condenados que estaban siguiendo determinados beneficios penitenciarios y que lamentablemente con algunas leyes que fueron aprobadas por este Congreso de la República se le está conculcando sus derechos y sus beneficios penitenciarios. Y lo que señala la Carta Magna, históricamente, es que solamente puede existir retroactividad cuando favorece al procesado, y si uno revisa las anteriores constituciones, se habla cuando favorece al reo. Y si uno, presidente, se fija en el Código de Ejecución Penal, en la parte del título preliminar, habla de que el penado tiene el derecho a determinados beneficios, pero sobre todo a la rehabilitación y a la resocialización, que finalmente, presidente, es el fin de la pena y de toda condena. Por lo tanto, presidente, creo yo que este es un proyecto de ley importante que pone fin a un exceso, a un paquete de medidas legislativas que se aprobó hace un determinado tiempo atrás, y por lo tanto, allende o independientemente, presidente, de los temas de seguridad ciudadana, que son válidos, que son legítimos, luchar contra ellos, tampoco se puede ir, señor presidente, contra el ordenamiento jurídico vigente, y mucho menos contra el ordenamiento constitucional. Habían algunos internos que con legítimo derecho, que con constitucional derecho habían trabajado para obtener determinados beneficios penitenciarios, y que en la hora nona, cuando ya estaban por obtener determinados beneficios, se les conculca estos derechos con un paquete de medidas legislativas, repito, que lamentablemente conculcaban estos derechos. Esta ley, presidente, viene finalmente a reponer esos derechos que podían ser conculcados y que definitivamente iban contra el ordenamiento constitucional. Por ello, presidente, no es una ley con nombre propio, es una ley que repone el derecho constitucional de cientos, si no miles de internos que con legítimo derecho, repito, habían obtenido determinados beneficios penitenciarios. Por eso, presidente, nuestra bancada va a apoyar. Me pide una interrupción, presidente, el congresista Eduardo Cabrera. Congresista Cabrera, sí, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, congresista Chejade. Bueno, yo no soy abogado, pero hay una cosa que tengo entendido, que hay un principio general de derecho que tiene miles de años, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Lo que no entiendo es cómo el derecho procesal sigue la suerte del derecho principal, que viene a ser en este caso el derecho penal o el derecho civil. Esta ley en realidad está bien darla y estoy seguro que tenemos que aprobarla, pero ¿por qué es que ha valido lo procesal por encima de lo principal? Es lo que no entiendo cuando es lo accesorio. Se lo pregunto a usted como jurista y como abogado. Muchas gracias. Congresista Chejade. Presidente, finalmente me pide una interrupción antes de ir a la respuesta del congresista Tomás Zamudio, si usted lo permite. Con todo gusto, congresista Zamudio tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chejade. Es urgente aprobar el presente proyecto de ley para no generar un problema mayor que se está produciendo en los penales. Se trata de más de 40.000 internos que se han visto perjudicados con la dación de esta norma. Por lo tanto, se trata de legislar responsablemente, luchando contra la inseguridad ciudadana sin causar perjuicio a otros. No puede haber retroactividad maligna, sería en este caso. La retroactividad benigna se aplica siempre y cuando favorezca al procesado, favorezca al reo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chejade. Puede concluir, congresista Omar Chejade. Gracias, señor presidente. Solamente para responder, porque según el triángulo de Hans Kelsen o la pirámide de Hans Kelsen, el derecho constitucional está por encima de cualquier otra norma, del Código Civil, del Código Procesal Penal, del Código Penal, de los códigos sustantivos, de los códigos procesales. Si hubiese un vacío, digamos, o un enfrentamiento entre leyes procesales o sustantivas, finalmente quien decide es el derecho constitucional. Y por lo tanto, presidente, en el derecho constitucional se habla de la ley que favorece al reo o favorece al procesado,
o favorece al condenado, como en este caso, y si hacemos un complemento con el derecho de ejecución penal, repito, en el título preliminar del Código de Ejecución Penal se habla que el fin de la pena es resocializadora y de rehabilitación. Por lo tanto, complementando la ley de leyes, presidente, creemos nosotros que no puede haber una retroactividad maligna, como ya se ha dicho, sino una retroactividad benigna, si no estaríamos atentando contra el orden constitucional. Por lo tanto, presidente, para terminar, si me da 30 segundos, creemos nosotros que es de inmediato cumplimiento esta ley que de alguna manera subsana el exceso cometido hace unos meses por este Parlamento, presidente, y por lo tanto creemos nosotros que es de inmediato cumplimiento, y por eso esta bancada y este modesto congresista apoyará este proyecto de ley de subsanación. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Yude Simons. Gracias, presidente. En efecto, de lo que se trata es aprobar este proyecto que simplemente hace justicia, porque no se puede hacer una ley con carácter retroactivo, en principio. Lo segundo, lo que mencionaba Tomás Zamudio, ¿no es cierto? Hoy en el penal existe una población penal de 66.000 internos y ha crecido en 32%. Y tercero es que cuando los internos llegaron antes de este proyecto, tenían estos famosos beneficios, se dedicaron a trabajar algunos, a estudiar, y por lo tanto, siendo primerizos, tenían la opción de salir en función de su conducta. Porque no es decir, hacemos el 2x1 y salimos, sino que tiene que ver el trabajo, el psicólogo y finalmente la decisión. Pero, presidente, más allá de eso, yo creo que es la oportunidad también para que este Congreso, y a través de la Comisión de Justicia, pueda elaborar, o se puede elaborar entre los congresistas, un proyecto para ver qué significa realmente el trabajo penitenciario, cómo se valora realmente el sistema educativo en el penal. Porque hay gente que en efecto trabaja, pero hay gente que le paga al asistente social o le paga al empleado del INPE y le ponen el 2x1, el 3x1, el 5x1, no en función de su trabajo, sino en función del dinero. Y además, presidente, creo que ya es tiempo de que en el país comencemos a hacer el esfuerzo suficiente para hacer modelos de penales privados, porque el Estado no tiene la capacidad de poder mantener tanta población penitenciaria en malas condiciones y encima gastando el dinero que se podría gastar muy bien en inclusión social. En ese caso, presidente, me sumo a este proyecto, vamos a votar a favor, creo que se hace justicia, pero creo que hay que poner ya la mirada más seria en el tema de penales, lo reitero, pensando en hacer un piloto de un penal privado, donde el privado exija en efecto que el preso el interno pueda trabajar, pueda ahorrar, para que cuando salga tenga el dinero y no vuelva a cometer delitos. Gracias. Seguidamente tiene el uso de la palabra la congresista Marisol Pérez Tello. Sí, presidente, muchas gracias. No solamente después de escuchar las intervenciones de los distintos colegas que han intervenido, sin duda ha habido una etapa de reflexión necesaria para conocer los alcances de la norma y la problemática que se genera a partir de una interpretación que distorsiona el sentido del derecho penal y de la norma adjetiva a propósito de casos específicos que yo considero son persecución. Sin embargo, presidente, no es el primer antecedente que habría de una norma de esta naturaleza. Ya en el año 2010, la ley 29604 corrigió esta deficiencia en la interpretación de la norma adjetiva o del Código de Ejecución Penal en el derecho vinculado a temas de beneficios penitenciarios, con la misma redacción que se está adoptando actualmente con el proyecto de ley. Sin duda, esto nos debe llevar a una reflexión mayor, y es a la necesidad de repensar todo el tema de beneficios penitenciarios para que haya un criterio de mayor justicia. Por ejemplo, si se modifica una norma de beneficios penitenciarios, el tiempo que una persona haya hecho 2x1 debiera de computarse en función de la norma que estaba vigente cuando inicia el tema. Lo que no se puede hacer es que una persona esté a punto de salir en libertad porque ha hecho un 5x1 y que por una modificación normativa tenga que quedarse 2 o 3 años más, que es lo que lamentablemente se generó a partir de la sentencia del TC. Se ha dicho mucho sobre la norma, yo creo que el tema se agotó en las semanas posteriores a la aprobación de la primera votación. Creo que con la tranquilidad que te da esta segunda votación todos hemos replanteado el tema, así que mi bancada por supuesto va a apoyar esta
esta propuesta legislativa, pero además plantea al Pleno, presidente, la necesidad de repensar los beneficios penitenciarios con un criterio de justicia, en la misma lógica del sustento de la dura norma que hemos aprobado en derecho penal. La máxima sanción, por supuesto que sí. Una persecución que genere un clima de seguridad, por supuesto que sí, pero ambos con un criterio de justicia que sin la dación de esta norma, presidente, no se estaría aplicando. Muchas gracias por su tiempo y espero que la norma cuente con el respaldo del Pleno. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Octavio Salazar. Señor presidente, la señora congresista Marta Chávez está pidiendo una interrupción. Utilice la interrupción, congresista Marta Chávez. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Sí, el tema, señor presidente, entendemos que en las cárceles hay sobrepoblación. Eso de la sobrepoblación de las cárceles puede lograrse también implementando una ley que se dio hace 2 años y que señala la vigilancia electrónica personal, los famosos grilletes, cosa que no se ha implementado y que implica pues que pudiera hacerse lo necesario para despoblar las cárceles para personas que no sean peligrosas. Ahora, presidente, lo que tenemos que hacer legislativamente es, independientemente de esta norma, es dar las normas, los candados necesarios para que los jueces no den alegremente los beneficios penitenciarios, que es un derecho pedirlos, pero no es un derecho obtenerlos. El juez debe calibrar y calificar en cada caso si la persona que sale de la cárcel por estos beneficios puede ser o no peligrosa para la sociedad. Ese es otro tema, señor presidente, pero creo que el tema de fondo ahora, y sin abandonar lo que señalamos en su momento de que no se debe apresurar la aprobación de textos el mismo día en que se presentan los proyectos, creo que el fondo es justiciero, es adecuado. Gracias, congresista Salazar. Gracias. Continúe, congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Saludo cordial a todos y cada uno de nuestros colegas congresistas. Un Estado, presidente, no puede tener marchas y contramarchas. Para evitar este tipo de hechos, indudablemente las cosas hay que planificarlas. Si no tenemos una debida planificación, si nosotros ajustamos medidas en las calles contra la criminalidad existente hoy en día, obviamente que esto tiene un correlato que va a aumentar el número de personas que van a ingresar a las cárceles. Es decir, si tenemos nosotros una capacidad instalada para 20.000 y ya estamos superando los 60.000, entonces hay una brecha de infraestructura importante en el país con relación al tema de establecimientos penitenciarios. Este tema, presidente, tampoco nos puede llevar a que no miremos esto con la objetividad y la realidad. No podemos también tener nuestros establecimientos penitenciarios hacinados. Pero también es verdad, por otro lado, que a la ciudadanía nosotros tenemos que protegerla de los criminales. Hoy en día sabemos perfectamente, y los ciudadanos que nos escuchan están aterrorizados del tema de la criminalidad. Jueces, fiscales amenazados, que es lo más preocupante. A cada instante, jueces que denuncian, fiscales que denuncian, policías que son asesinados por las bandas criminales, y que indudablemente eso va generando todo un clima de desasiego dentro de la sociedad. Y entonces, presidente, ¿cómo queda un Estado? ¿Cuál es la seguridad que los ciudadanos necesitan y requieren del Estado y de sus gobiernos en los turnos que le corresponde? Entonces aquí hay un problema, presidente, muy delicado, que estamos dejando de tener criminales al interior de los penales, gente avesada, pero también tenemos por otro lado la presión de ser humanos, de velar por derechos de las personas, que también es otro tema que también es una realidad. Entonces, presidente, tenemos que apostar nosotros en una política muy clara de construcción de establecimientos penales. Y el Estado no solamente puede dedicarse a esa actividad, presidente. Hay extraordinarios lugares donde hoy en día
los establecimientos penitenciarios están siendo privatizados. Tenemos en Estados Unidos, de ahí nace la idea, en la época de Ronald Reagan la criminalidad subió. México, hoy en día está en Chile, está en Colombia, ya hay penales que son privados. Me está pidiendo una interrupción, señor presidente, el señor congresista. Congresista Chejade, tiene usted uso de la Chejade. interrupción concedida por el congresista Salazar. Gracias, congresista Salazar. Gracias, presidente. Bueno, yo comprendo la preocupación de mi amigo Octavio, que además como buen oficial en retiro y policía en retiro tiene toda esa preocupación por la seguridad ciudadana. Pero sin el ánimo de contradecirlo, quisiera también señalar que no por cuidar solamente, y que es legítimo, la seguridad ciudadana del país, vamos a descuidar el Estado de Derecho. La primera obligación, presidente, que tiene el Congreso de la República, incluso antes de fortalecer la seguridad ciudadana, es fortalecer el Estado de Derecho y respetar la Constitución del Estado, la Constitución política del Estado. Y por ello, presidente, no podemos nosotros pisotear en aras de la seguridad ciudadana las normas y los principios constitucionales y los derechos fundamentales que tiene todo ciudadano, incluyendo el que está en prisión, incluyendo el condenado, presidente. Por eso que creo yo que a veces, si bien es cierto, es difícil conciliar la política con el derecho, yo creo que los congresistas, presidente, debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para cautelar el Estado de Derecho y el orden constitucional. Gracias, presidente. Gracias, congresista Salazar. Continúe, congresista Salazar. Señor presidente, esas son las contradicciones del Estado, a ello voy. Por un lado tenemos el cumplir con la ciudadanía en los temas de la inseguridad que es objeto, y por otro lado, el cumplir con los derechos de las personas. No es que no tenemos que valorar más a unos que al otro. El hecho de que sean criminales no los podemos vivir hacinados y en mazmorras, tipo medioevo. Ese tema debe terminarse en el país, pero lo que sí es real es que un Estado no puede tener esas contradicciones y la inversión en establecimientos penitenciarios, presidente, tiene que darse. La inversión en los grilletes electrónicos tiene que darse. Ese es proyecto que ya está desde el año 2010. Ya estamos en el 2013 y todavía no se tiene la venia para poder, el gobierno puede ejecutarlo. Porque caso contrario, presidente, estamos llegando pues a temas que la ciudadanía obviamente dice, se aumentan las penas, viene la sobrepoblación, pero por otro lado tenemos que inejecutarla porque a las finales no tenemos establecimientos penitenciarios. Y ese es un tema, presidente, del Estado y este es un tema que tiene que solucionarse. No pueden haber estas contradicciones, estas marchas y contramarchas. En un Estado tiene que...